Piensa en ti cuando eras niño, jugando con tus amigos o amigas en tu habitación mientras tus padres estaban en la cocina discutiendo algo o yéndote a la cama en el dormitorio. Estos recuerdos parecen estar impregnados de seguridad, una sensación de calma y felicidad infantil. Pero, por desgracia, este mundo tranquilo de la infancia se ha visto violentamente perturbado en la historia que vamos a analizar hoy. Hola a todos, bienvenidos a En el laberinto criminal, la historia de Polly Klaas. Hoy vamos a cubrir esta increíble historia. Se trata de un caso muy famoso y ciertamente nos ha impresionado a todos. Casi todos los comentarios en los artículos sobre Polly Klaas están llenos de indignación. Y ahora me pregunto qué opinan ustedes sobre esta historia. Siéntate, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y llegaremos al fondo de este complicado caso. Polly Klaas nació el 3 de enero de 1981. Su madre, llamada Eve, y su padre, llamado Mark, se separaron cuando la niña era muy pequeña. El padre de Polly vivía separado, pero veía a su hija con frecuencia. Polly iba al colegio, tenía amigos y era una adolescente normal y corriente. A Polly le encantaba cantar y actuar en las obras del colegio, y soñaba con ser actriz cuando fuera grande. Vivía en una casa pequeña con su madre y su hermana menor llamada Annie. La casa familiar estaba situada en la ciudad de Petaluma, en el condado de Sonoma, California. En aquella época vivían en Petaluma algo más de 43,000 personas. Petaluma es una de esas ciudades donde todo el mundo se conoce y en el 93 tenía un índice de criminalidad muy bajo. Bueno, hoy sigue siendo casi tan bajo como siempre. En octubre del 93, Polly tenía 12 años. Fue entonces el 1 de octubre que ella y dos de sus amigas decidieron tener una pequeña despedida de solteras. Simplemente sentarse con las chicas en casa, jugar y charlar. Creo que ese es el sueño de cualquier adolescente, pasar toda la noche hablando con sus amigas, comer dulces, y disfrazarse. En aquel momento se acercaba Halloween y las chicas estaban probando disfraces para la fiesta. La velada iba muy bien. La madre de Polly entró en la habitación alrededor de las 10 de la noche para comprobar que estaban bien y decirle que se iban a la cama. Las niñas seguían hablando alto como cualquier adolescente, así que Eve les pidió que fueran un poco más silenciosas. Luego se fue al dormitorio, se tomó las pastillas para dormir que le había recetado el médico y se fue a la cama. El dormitorio de su madre estaba al otro lado del pasillo de la habitación de Polly y parecía que había tomado unos somníferos potentes, pues era imposible dormir tan profundamente sin medicación y no enterarse de lo que estaba a punto de ocurrir. Y lo que ocurrió en la habitación de al lado fue lo siguiente. De alguna forma, a las 22:30, un hombre alto con bigote, barba y pelo revuelto entró a la casa. Se dirigió directamente a la habitación donde jugaban las niñas. Abrió la puerta y vio a las niñas sentadas en el suelo hablando. Cuando lo vieron, primero pensaron que era un bromista de Halloween que intentaba asustarlas, pero luego vieron el cuchillo que llevaba en la mano. Se asustaron inmediatamente. Las niñas empezaron a gritar y a suplicar que no las tocara, y el hombre se acercó a ellas con retazos de tela y les preguntó: ¿Quién vive en esta casa? ¿Quién es la hija de la dueña de la casa? Prometió que no haría daño a nadie, había venido solo por dinero. Al cabo de un rato, Polly confesó que era ella quien vivía allí e incluso señaló el lugar donde estaba guardado el dinero. Entonces, el desconocido le dijo que se levantara. A todas sus amigas les tapó la boca con cinta adhesiva y les puso fundas de almohadas en la cabeza para que no pudieran ver nada. Les ordenó que contaran hasta 1000 y les dijo que cuando hubieran contado, Polly volvería, y desapareció con Polly. Al cabo de un rato, cuando las niñas pudieron liberarse, no vieron a Polly a su lado. Las niñas corrieron inmediatamente a ver a la madre de Polly y se lo contaron todo. 2 minutos después de que Eve marcara el 911, la policía estaba en su casa. Los agentes echaron un vistazo a la habitación. El suelo estaba hecho un desastre. Las marcas de juego de las niñas y los trozos de tela desgarrados con los que las habían atado. También vieron cables cortados y el asa de una bolsa, que quizás el desconocido había utilizado también para inmovilizarlas. Había fundas de almohadas en el suelo. No se encontró ninguna otra prueba. La policía fue seguida por los agentes del FBI. Ellos también inspeccionaron el lugar, se llevaron la alfombra que había en el suelo de la habitación e invitaron a una brigada especial que examinó el lugar con más detalle aún.
y tenían los medios con los que podían detectar los pelos más diminutos y restos de ADN, y también fueron los que pudieron encontrar una gran huella de mano masculina en la cama de Polly. Encontramos una huella en el poste de la cama, donde probablemente puso su mano brevemente, quizás para alcanzar algo. Pusimos una luz especial allí para poder ver la huella. Pero no fue suficiente. Recuerdo estar en la puerta de la habitación de Polly y mirar las pocas bolsas de pruebas que habíamos recogido allí. Creo que era muy poco. Las primeras 24 horas son críticas para encontrar a una persona desaparecida. Así que esa misma noche y al día siguiente, decenas de voluntarios y trabajadores de búsqueda con perros salieron a la ciudad para encontrar a la niña. Los agentes de policía interrogaron a los vecinos. Los investigadores interrogaron al padre de Polly. Tenía coartada, así que ni siquiera se les consideró sospechoso. A las amigas de Polly, por supuesto, también se les pidió que describieran al secuestrador y se les preparó un retrato robot basado en su descripción. Ahora, quedó claro que las chicas no mentían. Su descripción del criminal coincidía con la que habían visto en los testigos. Por ejemplo, un joven vecino de Polly vio a un hombre extraño caminando alrededor de la casa. Empezaron a aparecer otros testigos que vieron a cierto hombre con barba y pelo largo deambulando por la calle cerca de la casa de Polly. Un niño del barrio que jugaba con un amigo también lo vio. Los testigos coincidieron en que el desconocido quería pasar por el patio trasero y al parecer lo consiguió. Pero a pesar de que hay una huella de la mano del autor, a pesar de que hay un retrato hablado de él, hay testigos y trozos de la tela que utilizó, a pesar de que el FBI se unió al caso y volcó todos sus recursos en la investigación, todavía no era suficiente para encontrarlo. Pasaron días, pasaron semanas, pasó más de un mes. Todos los medios de comunicación, todos los canales de televisión mostraban a la misma Polly y el retrato de su secuestrador. Más de 4,000 voluntarios y rescatadores buscaban a la niña por todo Petaluma. Los programas 2020 y los criminales más buscados hablaban de Polly. Todos los residentes de California conocían a la niña por los folletos. Más de 2,000 millones de folletos con la foto de Polly se distribuyeron por todo Estados Unidos y más allá. Y a pesar de que Internet estaba en pañales, la foto de la niña se digitalizó y se difundió por la web. Las fotos de Polly se enviaron miles de veces por fax. Todas las gasolineras y supermercados del país las recibieron. La zona de búsqueda de Polly abarcaba más de 2,500 kilómetros cuadrados de bosques, jardines y campos. Se trajeron los mejores perros de búsqueda de toda California. También se buscó a la niña por aire. La búsqueda abarcó más de 7,000 kilómetros cuadrados. Los habitantes de Petalumas y alrededores se unieron para formar un centro de búsqueda. Decenas de hombres, mujeres y niños acudieron a ayudar en todo lo que pudieron. Respondieron a las llamadas de los medios de comunicación y ayudaron a organizar las tareas de búsqueda. Las empresas locales donaron todo lo que pudieron: mesas de oficina, sillas, teléfonos, bolígrafos, lápices, sobres de correo. Los residentes locales llevaron comida a los voluntarios. Los restaurantes repartieron pizza, hamburguesas y refrescos gratis. Realizamos búsquedas tanto de día como de noche. Las operaciones de búsqueda continuaron las 24 horas del día. Buscamos en días soleados, días de niebla, días de lluvia y noches de lluvia. Cualquier información que llegaba, reaccionábamos ante todo. Porque en un caso como este, las pruebas físicas son muy importantes. Buscamos durante todo el día con 300 voluntarios. Teníamos 25 o 30 perros de búsqueda. Hicimos extensas búsquedas por tierra. Creíamos que Polly seguía viva. Todo el mundo sabía de la desaparición de Polly. Todos se unieron con un objetivo en mente: encontrar a la chica. Pero hubo quien pensó que la desaparición de una persona era algo para bromear. En 2 ocasiones, escuadrones enteros de policía salieron en falsas llamadas. Obviamente, esto supuso una enorme distracción para la investigación. El mundo entero estaba pendiente de la búsqueda de Polly. Y entonces, 2 meses más tarde, el 28 de noviembre de 1993, una residente del condado de Sonoma, llamada Dana Jaffe, mientras limpiaba su propiedad y tenía una bastante grande con bosques, encontró en su propiedad mallas infantiles rotas y trapos sospechosos.
Al darse cuenta de todo aquello, marcó al 911. Los agentes de policía llegaron al lugar e informaron del hallazgo a sus colegas. No había duda en la mente de nadie de que esas cosas estaban relacionadas con Polly. Eran sus medias y la tela con la que estaba atada. Pero, ¿cómo pudieron llegar hasta allí y dónde estaba Polly? Y cuando los investigadores comenzaron a hacerse estas preguntas, un hecho salió a la superficie. Un hecho que hará que cualquiera que se sumerja en ella se estremezca de la frustración. Resulta que el mismo día que Polly desapareció, una unidad de policía fue llamada a una propiedad en la zona rural de Santa Rosa, a unos 32 kilómetros al norte de Petaluma, donde vivía Dana. Encontraron a un hombre con barba y pelo largo. Al parecer había entrado en una propiedad privada por accidente. Eso fue lo que le dijo a la niñera de Dana, que lo conoció. Cuando condujo su coche fuera de la propiedad, ella le dijo que estaba en propiedad privada e intentó por todos los medios que ella saliera del coche, ya que su rueda estaba atascada en el barro, pero ella sintió que algo iba mal y condujo hasta la cabina telefónica para llamar a Dana y contarle lo del extraño en su propiedad. Permítame recordarles que estamos en el año 93 y por aquel entonces la gente no tenía iPhone y en cada bolsillo y tomaba cierto tiempo llegar a un teléfono público. Sin embargo, Dana consiguió llamar a la policía y el hombre fue sorprendido en el mismo lugar con el coche. La policía se acercó e inspeccionó el intruso en su coche. No notaron nada sospechoso, salvo que estaba cubierto de hojas, ramas, como si hubiera estado escarbando en la tierra. También respiraba con dificultad y sudaba, aunque el clima estaba fresco. Cuando le preguntaron por qué estaba tan sucio, dijo que había tenido que meterse literalmente debajo del coche. Pero aún así, la distancia del coche al suelo era pequeña y era imposible meterse debajo. Y de esto se dieron cuenta los detectives más tarde. Cuando comprobaron su carné en la base de datos, el nombre del hombre, por cierto, era Richard Alan Davis. No se encontraron multas e infracciones. Le hicieron verter una lata de cerveza abierta delante de ellos y luego pidieron ayuda y ayudaron al desconocido a sacar su coche del barro. Y eso fue todo. Estos policías no sabían que Polly Klaas acababa de ser secuestrada. Aún no habían sido informados y sus radios policiales estaban sintonizados en una onda diferente e incluso antes, la policía no tenía una base de datos unificada y no podían comprobar si era un criminal. Lo máximo que la tecnología podía hacer entonces era comprobar infracciones y multas, y si la policía hubiese tenido acceso a una base de datos común, podría averiguar que ya había sido condenado varias veces por robo, asalto y secuestro. Es como si hubiese nacido delincuente. Empezó a infringir la ley a los 23 años, al menos según los registros oficiales. Algunas fuentes afirman que cometió su primer delito a los 14 años. Sus delitos empezaron con pequeños hurtos y por beber alcohol en lugares públicos. Sin embargo, con el paso del tiempo, se fueron agravando. Su primer intento de secuestro tuvo lugar en otoño de 1976 y fracasó. Obligó a una mujer a entrar a su coche, pero ella se soltó y huyó. Davis fue capturado y enviado a un psiquiátrico, pero escapó de allí y luego irrumpió en la casa de una pareja y la ató. Lo volvieron a atrapar y lo condenaron a 16 años de cárcel, pero salió 8 años después en libertad anticipada. Y si hubiera cumplido condena completa, seguiría entre rejas en octubre del 93, justo cuando Polly Klaas desapareció. Empezamos a leer su expediente y nos dimos cuenta de que este tipo es un criminal. Y es él el que definitivamente podría estar involucrado en un crimen como este. ¿Pueden creer que tardarían 2 meses en averiguar quién era el hombre del coche? Solo cuando la policía encontró las mallas y cuando se pudieron establecer los hechos de ese día, y también cuando el nombre que figuraba en el permiso de conducir y la matrícula del coche que la policía había registrado ese día, se transmitieron a los investigadores y estos descubrieron que, en realidad, se trataba de un delincuente serio, y esa noche han debido detenerlo y examinarlo más de cerca. Ahora, 2 meses más tarde, la policía tendría que hacer todo lo posible para que Davis entrara en su departamento y conseguir sus huellas palmares. Bueno, al menos la base de datos ya tiene sus huellas dactilares, así que podían intentar compararlas de algún modo. Ahora, los investigadores necesitaban alguna excusa para retener a Davis en comisaría, y tuvieron esa oportunidad. Como Davis salió pronto de la cárcel, tuvo que seguir ciertas normas. Entonces lo detuvo un policía por conducir ebrio.
Así es como acabó en manos de los investigadores. Davis fue interrogado. Se dio cuenta de que había muchas pruebas contra él, pero se negó a decirles en dónde estaba Polly. Recibí una llamada del laboratorio del FBI. Compararon la huella de Davis con la que encontraron en la habitación de Polly. Y coincidían. En ese momento sentí mariposas en el estómago. Me di cuenta de que era una prueba muy importante. Colgué el teléfono. Nuestro departamento era muy ruidoso, así que me levanté y dije, colegas, atención, necesito un poco de silencio. Dije, acabamos de recibir la confirmación de que la huella de la mano de la habitación de Polly pertenece a Davis. Y todo el mundo se emocionó. La gente volteaba papeles. Era una gran noticia. Ahora tendrá que hacer algo. Tiene que hacer un trato con las autoridades. Sabemos que estuvo en la habitación de Polly. En aquel momento era principios de diciembre. Se estaba llevando a cabo una búsqueda a gran escala de la niña en California, pero ahora ya no se le buscaba con vida. 9 largas y angustiosas semanas duró la búsqueda de la niña. Hasta el 4 de diciembre, Davis admitió por fin que era el responsable de la desaparición de Polly y que habría de revelar lo que le habría ocurrido y dónde estaba ahora. Los investigadores se dirigieron a un lugar cercano a la autopista 101 que Davis había señalado en su confesión. Allí, a 1 milla al sur del pueblo de Cloverdale, encontraron una pequeña tumba con los restos de Polly Klaas. David admitió que había sido él quien la habría estrangulado, pero se negó a dar detalles de lo ocurrido. Nunca olvidaré este lugar. Se estaba haciendo tarde. Mike Neese y yo estábamos de pie en una colina junto a la carretera. La niebla descendía, la lluvia empezaba a caer. Nos miramos y nos dimos cuenta de que acabábamos de encontrar una escena del crimen muy importante, la cual nos llevaría a resolver este caso. Tuve una extraña sensación al estar con alguien como Davis y a pocos metros de mí, lo que quedaba de una preciosa e inocente niña de 12 años. Durante todo el tiempo que buscaron a Polly, una pequeña vela estaba encendida en su habitación, en la ventana, durante 9 semanas. Era la forma que tenían los padres de la niña de mantener viva la esperanza. La llama de la vela se apagó cuando les dijeron que habían encontrado los restos de Polly. Cuando esto ocurrió, los titulares en toda América e incluso en Europa decían: América llora, Polly ha muerto. La gente estaba atónita, habían perdido su sensación de seguridad. La gente se sintió engañada por el sistema legal que se suponía que debía protegerle de los criminales. Resulta que la ley no consiguió alejar a la gente de un delincuente que ya había ido a la cárcel. La prensa llamó a Polly la hija de América. La ceremonia conmemorativa se celebró el 9 de diciembre del 93. Se reunió tanta gente que los organizadores tuvieron que celebrar literalmente un sorteo para limitar de alguna manera el número de personas que deseaban honrar la memoria de la niña. Las calles de la iglesia se llenaron de miles de dolientes, voluntarios y buscadores. Había agentes de policías, amigos y compañeros de Polly. Los altavoces se sacaron de la iglesia y retransmitieron el servicio afuera. Pero la investigación tenía que continuar, y ahora había 2 versiones de lo ocurrido aquel día, o más concretamente, en el momento en el que la policía se dirigió a Davis. O bien Polly ya estaba tirada en el bosque en el momento en el que Davis habló con los policías, o bien seguía viva en ese momento. Davis afirmó que mató a Polly después de que los policías sacaran su coche del barro. Dijo que primero la escondió en el bosque y luego la llevó a Cloverdale y allí la estranguló y la enterró. Los investigadores creen que eligió el lugar del entierro hace mucho tiempo. Puede que pasara por la zona cuando iba a presentarse en el departamento cada semana. Bueno, estaba en libertad condicional. Sin embargo, lo que realmente ocurrió allí sigue siendo desconocido. Ni siquiera se ha podido averiguar qué fue exactamente lo que hizo Davis con Polly. Pero, en cualquier caso, un conjunto de circunstancias tan injusta no puede sino causar frustración y enojo infinito. ¿Cómo es que Polly no pudo ser encontrada a tiempo y cómo es que Davis no fue detenido el mismo día?
Así que tras un juicio largo, Davis fue condenado el 18 de junio del 96. Y el juicio no estuvo exento de sorpresas. El Tribunal de San José condenó a Davis a muerte, lo que era de esperar, salvo que Davis sigue vivo hoy. El caso es que tras su condena, Davis fue enviado al corredor de la muerte, donde debe esperar a ser ejecutado, salvo que la espera se alargó, y en 2019, el 13 de marzo, el gobernador de California, Gavin Newsom, emitió una orden ejecutiva suspendiendo la pena de muerte. Y así se pronunció el padre de Polly al respecto. Es como si algo hubiera fallecido dentro de mí. Él defiende la encarnación del mal. Es un defensor de la pena capital en California. Hay muchos como él quitándole la vida a policías, mujeres y niños. Creo que debería enfrentar su destino, igual que Scott Peterson, igual que Ramón Salcedo y el resto de esa escoria. A Mark le preguntaron, ¿irás a ver la ejecución? Yo incluso llevaría champán. En la sala del tribunal, mientras el juicio seguía su curso, Davis se comportaba de forma horrible. Señalaba con el dedo el medio a los periodistas y decía las cosas más desagradables sobre Polly y su familia. Esto provocó una tremenda indignación en la sala y entre el público. Mark Klaas incluso se abalanzó sobre Davis con puños, pero fue detenido por la policía y el propio juez Thomas Hastings, al anunciar el veredicto, dijo: Es muy fácil para mí dictar esta sentencia, dado su repugnante comportamiento en la sala. Hubo otro momento espeluznante en el asesinato de Polly Klaas. Richard Alan Davis vino a Petaluma solo para visitar a su madre. Aquella noche fumó muchísimo y se paseó por los edificios preguntándose a quién entrar a robar. Eligió la casa de Polly Klaas al azar. Davis está actualmente en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quentin, en el condado californiano de Marin. Su vida le ha pasado factura allí. Ha sufrido incluso una sobredosis y ha sido intimidado por otros presos, y finalmente fue trasladado a aislamiento. Sin duda, esta historia no puede dejar indiferente a nadie. Casi todo el mundo en California la conoce. El caso de Polly Klaas fue especial. A la gente le importaba muchísimo porque todos los vecinos dieron un paso al frente y dijeron: este es el último niño desaparecido. Esta es nuestra hija y vamos a seguir buscándola hasta que la encontremos. La actriz Winona Ryder, incluso durante la búsqueda de la niña, prometió pagar $200,000 a quien encontrara y la devolviera. Y luego protagonizó la película Mujercitas y la dedicó a la memoria de la pequeña Polly porque le gustaba mucho el libro sobre el que se hizo la película. Años más tarde, Ryder dijo en una entrevista que rechazó papeles en películas oscuras después del incidente porque la desaparición de Polly le dolió profundamente. El padre de Polly se convirtió en activista de bienestar infantil y fundó la fundación Klaas Kids. Apareció a menudo en televisión. La historia de Polly Klaas ha influido en el modo en el que se busca ahora a los niños desaparecidos en Estados Unidos, por ejemplo. Ahora los policías tienen un permiso por el cual tienen acceso no solo a una base de datos de multas, sino también en todos los antecedentes penales, si la persona ha sido condenada, por qué y durante cuánto tiempo. Las fuerzas de seguridad han reelaborado sus métodos para rescatar a niños secuestrados al darse cuenta de que una respuesta rápida es crucial. Las personas desaparecidas y otros problemas importantes ya no se comunican solo en una frecuencia secundaria de la radio policial, sino inmediatamente en la frecuencia primaria a través de un servicio de despacho centralizado. Todo el mundo era consciente de que Polly no era la única niña secuestrada, y resulta que en aquel momento los voluntarios sabían que podían hacer más que las propias fuerzas del orden. Pero lo más importante es que el sistema legal de California empezó a cambiar. Fue criticado por sacar a Davis en libertad. Entonces aprobaron una ley que impedía la puesta en libertad anticipada de los delincuentes que ingresaban a prisión por tercera vez. Ahora los delincuentes que habían estado 2 veces en la cárcel por delitos penales serían encarcelados de por vida la tercera vez. La ley entró en vigor en marzo del 94, pocos meses después de la desaparición de Polly. El padre de Polly, Mark Klaas, fue un firme defensor de la ley. Mark también se convirtió en partidario de la pena de muerte. Lo más importante es que las alertas de alerta emergencia están ahora en vigor en los 50 estados. Y esto permite a los ciudadanos de a pie saber que un niño está en peligro, y quizás uno de los ciudadanos locales pueda salvar la vida de ese niño. Esa fue la historia de hoy, chicos. La gente aprende de sus errores y el coste de estos a veces es muy alto. Quiero muchísimo saber su opinión sobre esta historia. Me gustaría terminar este video con las palabras de la madre de Polly. Dijo: me gustaría que Polly
fuera recordada para siempre. Su historia hizo que nos uniéramos y sacó lo mejor de la gente. Bueno, ahora me despido. Nos vemos en los próximos videos. Buenas noches, hasta luego.